Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Paul Torres, soy el gerente de operaciones. El día de hoy vamos a estar impartiendo el entrenamiento de contabilidad de costos. Mi compañera Oliva Juárez será la que estará dando este entrenamiento. Les pediría a todos, por favor, que de verdad pongan mucha atención, aprovechen este entrenamiento que está otorgando Dixop a ustedes como clientes nuestros. Y de la misma forma, agradecerles pues mantener todos el orden cuando habilitemos la parte de las preguntas y respuestas, ¿no? Vamos por ahí a dar unos minutos al final para poder entrar con esto. Y bueno, pues ya al final se estarán dando esas respuestas y dando solución a cualquiera de los puntos que vayan otorgando. Oliva Juárez va a ser la que va a estar dando este entrenamiento. Y bueno, pues de todas maneras, cualquier cosa al final, con gusto los escuchamos. Bien, iniciamos con esto, Oliva. Muchísimas gracias y bonito día a todos. Gracias, Paul. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Oliva Juárez, como ya me presentó Paul, y estoy en el área de atención a clientes y el día de hoy los voy a acompañar con el tema de contabilidad de costos y pues empecemos. Ok, vamos a empezar con un ejemplo real, un ejemplo empresarial de en qué momento podríamos ocupar este módulo o esta opción que nos ofrece el sistema SAP. Y pues tenemos un ejemplo donde SAP Business One se implementará en un nuevo cliente. En nuestro cliente, en este caso, es OS Computer. Y la empresa está dividida en departamentos, ¿no? Como generalmente conocemos las empresas, pues siempre tienen diferentes áreas, diferentes departamentos. Y en este ejemplo tenemos los tres departamentos, que es venta, soporte, desarrollo, ¿no? Es cuando nosotros podemos hacer uso de esta herramienta, donde cada uno de ellos, cada uno de estos departamentos se van a analizar su rentabilidad, lo que son los ingresos y los costos de cada uno de los departamentos o las áreas. ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues justamente es lo que vamos a revisar con el tema de centro de costos. Ok. Además de la contabilidad periódica, muchas empresas realizan un análisis de gastos e ingresos que miden la rentabilidad de cada una de sus actividades empresariales o departamentos. Ok. A lo mejor hay algunas áreas que no operan de la misma forma que otros, ¿no? Tienen más ingresos, pero posiblemente tenga también muchos gastos. Y pues de ahí nos podemos apoyar con el módulo de centro de costos y poder analizar más fácilmente estos departamentos. Para ello se definen unidades de las empresas para cada actividad empresarial o departamento. Estos son los centros de costo, ¿ok? Que es lo que nosotros estamos platicando para poder consolidar lo que son los gastos e ingresos de cada una de las actividades que van a realizar las personas que están en cada uno de los departamentos que mencionamos. Y además de los centros de costo, se define lo que son las normas de reparto, que es justamente un método de contabilidad de costos que se utiliza para asignar los costos e ingresos. Ya pueden ser directos o indirectos. En un momento también vamos a ver un ejemplo de la diferencia de cada uno de ellos, ¿no? Cuando es el directo o indirecto. ¿Qué es la contabilidad de costos en SAP Business One? Pues su función principal es permite definir conjuntos de centros de costos y normas de reparto, donde la generación de los respectivos informes le proporciona información importante relativa al costo. ¿Ok? Eso es lo que nos va a servir lo que es la contabilidad de costos. El sistema compila los datos contabilizados en las cuentas y los presenta en diferentes maneras. Esto es en la opción de informes. Tenemos unos informes de centro de costo dentro del módulo. También en el momento cuando nosotros definimos los centros de costo, también se agregan en los parámetros
filtros de selección de los informes financieros que ya existen. Por ejemplo, el libro mayor o la balanza, y también podemos hacer este filtrado por centro de costo. Listo. Tenemos acá un ejemplo donde cómo se estructura a nivel mapeo cada uno de los centros de costo. En este caso son los 3 que veíamos ejemplo, que es venta, soporte y desarrollo. ¿Ok? También tiene un código de clasificación, es meramente como agruparlos de los diferentes centros de costo. Si nosotros tenemos muchísimos centros de costo, podemos apoyarnos con el código de clasificación. Este es muy diferente al código de clasificación que manejan nuestros artículos, ¿no? Que nos asigna SAT. En este caso es como una forma de agruparlo solamente, a lo mejor por zona o región, y pues también nos puede servir esta codificación. A su vez, también tenemos lo que dice ahí como centro Z. Es un centro de costo que crea automáticamente el sistema cuando nosotros habilitamos los centros de costo, los módulos de centro de costo. ¿Ok? Ahí se va a enviar todos los documentos que no se le hayan asignado a su centro de costo. ¿Ok? También para que lo tengamos en consideración. Las normas de reparto, el enlace entre el libro mayor y la contabilidad de costos, ¿ok? ¿Cómo nos va a afectar tanto en el libro mayor o en los asientos en cuanto a los centros de costo con el que vamos a estar trabajando? Cuando se crea un centro de costo, el sistema crea automáticamente una norma de reparto con el mismo nombre, ¿ok? Vamos a hacer también un ejemplo, ahorita que nos conectemos a la base de datos, de que el centro de costo que nosotros vamos agregando se crea en automático una norma de reparto. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo donde la norma de reparto directa es ventas, y pues en el asiento contable también genera su norma de reparto y su centro de costo que se llama ventas, y pues sería imputado el 100%. ¿Ok? También tenemos lo que es la norma de reparto indirecta. Ok, ¿esto en qué momento se usa? Cuando nosotros creamos una norma de reparto, ya sea con montos o con porcentajes específicos para cada una de las áreas, cómo se va a estar haciendo la distribución, quedaría como en este ejemplo, por ejemplo, el área, ¿no? Que tenemos un total de 500 unidades y pues se va a estar repartiendo entre los centros de costo existentes. Tenemos el centro de costo 1, 2 y 3. ¿Ok? Y aquí la distribución es de 100 unidades, 200 y 200 para las 3. Y en total debe sumar las 500 unidades que nosotros tenemos ahí el totalizado, ¿no? Esa es la asignación indirecta. Listo. También tenemos lo que es la asignación por dentro de la cuenta contable. ¿Ok? En este caso tenemos la cuenta de mayor, costos de electricidad. ¿Y cómo se va a estar haciendo su distribución? Pues de esta manera, ¿no? La norma de reparto sería por área. En el asiento podemos ver el importe de 2,000. El monte es de 2,000. ¿Y cómo se va a hacer la distribución? Pues en el centro de costo 1 le toca 400, el centro de costo 2, 800 y 800. Y al final, pues sí deben sumar los 2,000, ¿no? Que nosotros estamos registrando como el costo de electricidad. Y pues también esto se puede asignar desde el plan de cuentas, cómo se va a hacer la distribución en caso de que estemos registrando este costo, que va ligado a la cuenta contable. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo en los documentos, cómo lo vamos a estar asignando. Esto se asigna directamente en el documento, donde se dice que se puede modificar la norma de reparto fijada en la cuenta de mayor. ¿Ok? Como acabo de mencionar, podemos asignar directamente desde la cuenta de mayor o desde el plan de cuentas cuál es su norma de reparto, su centro de costo. Sin embargo, no es limitativo, podemos cambiarlo cuando ya estamos generando nuestro documento. Si en esa ocasión no vamos a utilizar esa norma o ese centro de costo, lo podemos cambiar sin problemas, ¿ok? Y pues también siempre que se genera
un documento de factura, ya sea de compra o venta, pues recordemos que genera un asiento contable, ¿no? En forma automática y pues ahí también traslada lo que es el centro de costo, como vemos acá el ejemplo. Y esto se puede cambiar en caso de que nos hayamos equivocado, de que no era el centro de costo o no era la norma de reparto que nosotros queríamos registrar, lo podemos cambiar directamente en el asiento contable. No es lo recomendable, pero pues se puede hacer. Ok, la norma de reparto manual. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros todavía no tenemos definido esa norma de reparto o es una nueva distribución que nosotros queremos incluir y justamente ocurrió pues a lo mejor en este documento, ¿no? Ya no va a ser la distribución como yo lo había determinado de inicio, a lo mejor va a cambiar los montos, a lo mejor se van a agregar otras áreas, otros centros de costo, pues aquí lo podemos hacer de una forma manual. Se define los porcentajes o los montos. En este caso tenemos ahí los 500 de ejemplo. Lo vamos a dejar en pesos para no confundirnos. Digamos que tenemos aquí los 500 pesos, ¿ok? Se define la distribución manual y aquí le tenemos que indicar a cuáles centros de costo queremos que se apliquen y cuáles van a ser los montos. Y obviamente hay que distribuir esos 500 pesos o 500 dólares o 500 yenes, lo que sea, entre los centros de costo que tengamos dados de alta o podemos crear alguno nuevo si es que no existiera. ¿Ok? La norma de reparto por importe fijo. También se pueden crear normas de reparto con importes en lugar de porcentajes. ¿Ok? Aquí, en este caso, los centros de costo que tienen su valor fijo, pues es el centro de costo 2 y el centro de costo 3. En este caso, pues el primero no tiene un monto, lo cual significa que ahí van a mandar las diferencias. Si nosotros ponemos el importe total, son 10,000 pesos, pues serán los 3 y 3, que son 6, y pues el centro de costo que no tenga ningún monto va a tomar la diferencia, que sería en este caso, pues los 4,000 pesos. ¿Ok? Esta es una tabla de centro de costos y normas de reparto. A lo mejor aquí se entiende un poquito más de cuándo es una asignación directa o indirecta. ¿Ok? Tenemos lo que son los centros de costo que hemos estado usando de ejemplo. El centro de costo Z, que es justamente el que se crea en automático. El centro de costo 1, 2 y 3, ¿ok? Que son ventas, soporte y desarrollo. Y pues también tenemos las normas de reparto, ¿ok? Que en este caso son las áreas. Un segundito. Ok, que son las áreas, ¿no? Áreas y empleados. Cuando son directos, pues podemos ver que el total de las 100 unidades o 100 pesos o 100%, aquí se va a asignar directamente al módulo o al centro de costo de ventas. Los demás quedan en ceros, ¿ok? Esto es la imputación directa al 100%. El centro de costo 2, igual, ¿no? Solamente va a aplicar para la columna de centro de costo 2, los demás quedan en ceros. A diferencia de cuando son normas de reparto o indirectos. Por ejemplo, el área, tenemos un total de 500 unidades, eso se tiene que distribuir entre los centros de costo existentes. En este caso, pues tenemos el centro de costo Z con 0, porque pues ahí se distribuye entre los que nosotros creamos, ¿no? Que es el centro de costo 1, 2 y 3. Y pues ahí tienen los 100, 200 y 200, que al final deben sumar los 500, las 500 unidades. Y mismo caso con los empleados. ¿Okay? En este caso sí hubo un monto o un porcentaje que no se le asignó al centro de costo de los existentes, entonces lo manda directamente al centro de costo por defecto, que es el centro Z. ¿Ok? Listo, es un tema, digamos, cortito, y este es el resumen de lo que
lo que acabamos de platicar y que lo vamos a ver en un momentito directamente en el sistema, ¿ok? A continuación se detallan algunos puntos claves. Para utilizar las funciones de contabilidad de costos se deben definir los centros de beneficio o los departamentos de la empresa como centros de costo. Ese es nuestro paso 1, ¿no? Crear los centros de costo. Cuando se crea un centro de costo, el sistema crea automáticamente una norma de reparto con el mismo nombre, que también lo mencionamos, que automáticamente genera su norma de reparto con la distribución del 100%, ¿ok? A menos que nosotros configuremos una norma de reparto, ahí lo podemos indicar los montos o los porcentajes. Los costos e ingresos indirectos no se asignan directamente a un centro de costo. En su lugar, se asigna a uno o varios centros de costo mediante una norma de reparto, ¿ok? En caso de que se necesite distribuir entre diferentes centros de costo, pues hay que crear una norma de reparto. Y la norma de reparto es el que se le asigna al documento para que pueda hacer la distribución correspondiente. Para incluir automáticamente costos del libro mayor en la contabilidad de costos, enlace una norma de reparto con cuentas del plan de cuentas. ¿Ok? Dentro del módulo de finanzas, en plan de cuentas, podemos seleccionar nuestra cuenta de ingreso o de gasto, la norma de reparto que va a estar afectando. ¿Ok? Cada vez que se emite un importe en estas cuentas, el importe se asignará a los distintos departamentos según la definición de la norma de reparto. ¿Ok? Siempre que nosotros tomemos esa cuenta para nuestros documentos, pues se va a hacer la asignación automática y la distribución conforme se haya especificado la norma de reparto. Se puede modificar la norma de reparto fijada en la cuenta mayor al emitir un documento de marketing o un asiento manual. ¿Ok? Es también, como lo platicamos, no necesariamente vamos a tomar el que tenga ya por defecto el plan de cuentas. Podemos cambiarla directamente en el documento para que pues tome lo que necesitemos en ese momento. ¿Ok? Para los asientos creados a partir de los documentos de marketing y para los asientos manuales, puede modificar la norma de reparto asignada en cualquier momento. Directamente en el asiento, si nosotros no asignamos el centro de costo, la norma de reparto correspondiente, lo podemos cambiar en cualquier momento, ¿no? Esta guía no va a coincidir con nuestro documento para que pues tampoco nos confiemos tanto en que podemos darlo de alta como sea en el documento y cambiarlo después en el asiento. Ahí pues no va a coincidir el documento, entonces sí, de preferencia revisar bien en el documento antes de que lo generemos, ¿ok? Para no confiarnos también de que pues se puede hacer en cualquier momento. Ok, no sé si tengan alguna duda hasta acá, si no, pues pasamos directamente a nuestros ejemplos directamente en la base de datos. Listo. De inicio, ahí espero que estén visualizando ya el sistema en la base de datos en SAP. Sí. Va, gracias. Listo. Aquí de inicio, primeramente, hay que activar o configurar una parametrización sobre la contabilidad de costos, ¿ok? Eso es dentro del módulo de parametrizaciones generales. Parametrizaciones generales y contabilidad de costos. Aquí tenemos que definir cómo queremos visualizar nuestras normas de reparto, nuestros centros de costo. Ok, puede ser en una columna unificada o en una columna separada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos creando un documento, podemos poner el centro de costo, la norma de reparto en diferentes columnas, es decir, en columna, esto es como en el Excel, ¿no? Como esta columna, línea de negocio, zona, proyecto, etcétera, ¿no? Podemos ver las dimensiones en diferentes columnas o podemos verla en una sola. ¿Qué es lo que va a hacer si es en una sola? Pues nos va a abrir otra subventanita y vamos seleccionando los centros de costo a la que queremos aplicar. Esto en el caso de que manejemos más de una dimensión, ¿ok? Esta es
la definición que hay que hacer de inicio, cómo queremos visualizar estas normas de reparto, ¿ok? Y también especifique cómo se debe contabilizar una línea de asientos sin proyectos o normas de reparto, ¿ok? Este es en el caso de que no estemos asignando nosotros una norma de reparto o un centro de costo a una cuenta contable. ¿Cómo queremos que reaccione el sistema o cómo queremos que nos apoye? Puede mandar un mensaje de advertencia o puede bloquear la contabilización. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros indicamos en el plan de cuentas, ¿no? Que va a llevar centro de costo y cuando estamos generando el documento con esa cuenta y no le estamos asignando su centro de costo, entonces podemos activar que nos bloquee la contabilización. No nos va a dejar el documento hasta que se le asigne el centro de costo correspondiente. O bien que nos mande una advertencia donde solamente nos dice, oye, pues te está faltando capturar el centro de costo, ¿ok? Entonces podemos ocupar cualquiera de estas opciones. Otra de las cosas que también hay que considerar que vienen por dimensiones, ¿ok? La dimensión 1, que en este caso son departamentos, línea de negocios, que es la dimensión 2, y zona, que es la dimensión 3. Aquí podemos ocupar tantas dimensiones. Ocupemos, no necesariamente tienen que ir todas, ¿ok? Y no necesariamente tenemos que ponerle el bloquear para todas. Podemos decir, pues que departamento sí me deje pasar, solamente me mande una advertencia. Sin embargo, pues la zona sí es importante, ¿no? Esa sí hay que bloquearla si no la está poniendo el usuario. Entonces sí, aquí podemos configurar estas opciones y, y vamos directamente también a lo que estamos viendo. Directamente en el plan de cuentas podemos indicar cómo queremos o cuáles son las cuentas que deben llevar sus sus centros de costo. En este caso, si nos fijamos en cualquiera de otras cuentas, aquí no nos aparece esas opciones. Solamente va a aparecer en las cuentas de ingreso o las cuentas de costos y gastos. ¿Ok? En este caso, selecciono una cuenta de ingreso y pues automáticamente nos lo muestra en esta opción, los centros de costo o las dimensiones que tengamos dados de alta. Aquí la norma de reparto, los centros de costo o proyectos, también tiene aquí sus campitos, ¿ok? Si nosotros marcamos este check, pues significa que siempre que se genere un documento con esta cuenta, pues nos va a estar solicitando que se les asigne su centro de costo o su norma de reparto, ¿ok? También hay que considerar que no en todos los documentos. En este caso son ingresos, ¿no? En este caso, la factura es la que va a estar pidiendo que se le asigne su centro de costo. No lo podemos obligar desde una cotización, por ejemplo, ¿no? Que ya deba llevar su centro de costo. En este caso, pues todavía no se ocupa la contabilización, todavía no crea un asiento contable, entonces desde ahí no podríamos forzarlo. Ya en una factura, pues ya que se va ahora a aplicar la contabilización, pues ahí ya es necesario que se le asigne su centro de costo. ¿Ok? También en algunas cuentas de costo, depende cómo se haya, en este caso sí, se tiene el centro costo de ventas también, tiene bueno, algunas cuentas, ¿no? Va a depender mucho de cómo se hayan creado estas cuentas. En este caso, estas cuentas que son de tipo otros, ahí no podemos asignar un centro de costo. Y algunos costos sí pueden ir. Sin embargo, en gastos sí. Ahí sí deben ir todas las cuentas de clase de cuenta salida. Ahí pues sí hay que asignarle o sí podemos activar que lleve su norma de reparto o su línea de negocio. Ok. ¿Qué es lo que sigue? Vamos directamente al módulo de contabilidad de costos. Aquí primeramente podemos ver las dimensiones.
SAP cuenta con 5 dimensiones, ¿ok? Nosotros podemos estructurar la empresa en 5 dimensiones, de un nivel general hasta el más específico, ¿ok? En este caso se está tratando con 3 dimensiones. La dimensión 1, que son departamentos, la dimensión 2, que es la línea de negocios, y la dimensión 3, que es la zona. ¿Ok? Aquí pues se pueden activar tantas dimensiones ocupemos. Si solamente vamos a ocupar una o dos dimensiones, pues se puede hacer sin ningún tema. ¿Ok? Y si solamente, o si queremos ocupar más, es decir, 4 o 5 dimensiones, también lo podemos activar y pues acá simplemente se renombra para que tenga más sentido a cada una de nuestras dimensiones que estamos creando. ¿Ok? En este caso lo vamos a dejar así. Los centros de costo. Aquí podemos definir los centros de costo. Primeramente, pues necesitamos lo que es el código. ¿Ok? Voy a crear uno. Voy a poner centro de costo de junio. Nada más que tengamos un ejemplo. ¿Ok? Centro de costo. Bueno, vamos a poner un área mejor. Ya estaba ventas. Vamos a poner compra. ¿Ok? Y acá está el código de clasificación que les comentaba. Generalmente, bueno, yo no he configurado los centros de costo con ese código, pero pues nos sirve para clasificarlo, ¿no? O agruparlo, los diferentes centros de costo. Lo que sí es importante es la dimensión. ¿A qué dimensión nosotros estamos creando nuestro departamento de compras? Lo voy a dejar pues en la primera dimensión, que en este caso son departamentos. ¿Ok? Y válido desde cuándo va a ser. También hay que tener cuidado con esta fecha. Cuando nosotros generamos un centro de costo nuevo, automáticamente lo pone la fecha de hoy. Si se fijan, tiene 26 de junio 2025, ¿ok? Y pues tampoco pone una fecha límite. Aquí sí hay que tener cuidado al momento de crear nuestro centro de costo, porque luego la creamos con fecha de hoy, pero a lo mejor quieren registrar una factura con fecha del 25, del 24, y pues allí no nos va a aparecer este departamento o este centro de costo porque pues no se había creado hasta ese momento, ¿ok? Entonces, de preferencia hacerlo con una fecha anterior. En este caso, yo lo voy a poner el 1 de enero para que no tengamos ningún inconveniente, ¿ok? Lo voy a crear y pues dice que se asignó correctamente, ¿ok? Y lo que comentábamos, ¿no? Siempre que se crea un centro de costo nuevo, se crea una norma de reparto. Voy a buscar acá la norma de reparto, el que acabamos de crear. En este caso, aquí está, centro de costo compras. Automáticamente asigna que es el total del 100, es el 100%, y la imputación directa. Como es este centro de costo generó su norma de reparto en automático y la imputación sería directa, si nosotros tomamos el centro de costo, pues la va a mandar a esta norma de reparto, ¿ok? Por eso es que la genera así, la tabla pues queda al 100%. ¿Ok? La fecha igual, válido desde el 1 de enero, que es la fecha que yo le puse a mi centro de costo. Listo. Ok, otra de las normas de reparto, lo que comentábamos, ¿no? A lo mejor yo no voy a, yo voy a hacer la distribución, ¿ok? Podemos crear una norma de reparto nuevo. Norma de reparto, esta es una norma de reparto. Norma de reparto. Voy a poner 01. También la fecha. No voy a dejar el 01. Norma de reparto por departamentos, ¿ok? También la norma de reparto se puede hacer
a las dimensiones que necesitemos. En este caso puede ser por departamento, por línea de negocios o por zona. Lo voy a hacer por departamento, que es que para que nos aparezca el departamento nuevo que acabamos de asignar. ¿Ok? Aquí, ¿qué nos va a aparecer? Pues los centros de costo que ya existen. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, estos 8 centros de costos que están disponibles para que nosotros podamos aplicar la distribución conforme lo necesitemos. Voy a agregar todos los que tenemos aquí y incluyendo el que acabamos de agregar. ¿Ok? El total, pues, son el 100%. Aquí podemos agregar 20. Voy a agregar los de 20, ¿ok? Entonces, 40. Es como se va a hacer la distribución, ¿ok? Este es un ejemplo de cómo se haría la distribución, o en este caso por departamentos, ¿ok? Esa es una norma de reparto, uno que se creó en automático y acabamos de crear uno personalizado. Ahora, ¿cómo lo vamos a asignar en los documentos o cómo lo vamos a usar? Ya una vez generados, pues vamos directamente, en este caso voy a crear una factura de proveedores, ¿ok? En la factura de proveedores, yo genero directamente mi factura, no voy a hacer un pedido ni nada, voy a irme directamente, porque es en ese momento cuando se aplica eh, la norma de reparto, los centros de costo. Lo voy a hacer con la fecha de hoy. Voy a seleccionar un producto. Ok. Mm, Parece que no está departamentos. Voy a activar acá en las columnas. Acá está, departamentos. Ok. Aquí, ¿cómo vamos a hacer esta o a qué centro de costo vamos a aplicar esta factura? Pues podría ser a cualquiera de los que tenemos aquí en la lista. Puede ser que toda esta factura, lo que estamos registrando, puede aplicar directamente para un centro de costo, podría ser ventas, desarrollo, soporte, o podría ser a la norma de reparto que generamos. En este caso, ¿no? Cuando seleccionamos la norma de reparto, va a tomar esta distribución, ¿ok? El 20, 20, 20 y 40. Voy a crearla. Y tiene el precio y impuestos, sí. Vamos a mover aquí. Para que sean más. Voy a agregar la factura. Me pide un lote. Se agrega. Me voy a regresar a la factura y voy a abrir el asiento. ¿Ok? Aquí en el asiento voy a activar los campos.
Ok. Aquí podemos ver cuáles son las cuentas que nosotros estamos ocupando y por qué nos está reflejando acá en nuestro asiento, ¿no? En la factura podemos ver que estamos ocupando unas cuentas de activos, ¿ok? Este es un cuento de IVA, una cuenta de IVA, perdón, y la otra es una cuenta de inventarios. ¿Listo? Lo cual no aplican sus centros de costo o sus normas de reparto. Aunque nosotros le hayamos asignado directamente a la factura, esto nos puede servir simplemente para informes. En caso de que generemos un informe de nuestras facturas y a qué departamentos o a qué línea de negocio o zona lo estamos aplicando. ¿Cuándo es lo que va a afectar? Cuando nosotros estemos ocupando una cuenta de resultados, es decir, una cuenta de ingresos o una cuenta de gasto. Voy a hacer una de servicio, ¿ok? Voy a capturar la prueba, factura con centro de costos, ¿ok? Ahora voy a tomar una cuenta de gastos, que son las cuentas de 6,000, y vamos a poner que son gastos de alimentos. ¿Ok? Vamos a decirle que son 10,000. Voy a activar las columnas, en este caso activar departamentos. ¿Ok? Aquí le vamos a decir que tome esta norma de reparto que creamos. Lo genero. Me voy al documento que acabo de crear. Voy a abrir su asiento. Y miren, justamente para la cuenta que agregamos, que es la cuenta 6,000, que son los gastos de viaje, aquí podemos ver en la póliza, en departamentos que tomó esta norma de reparto. ¿Ok? Igual si fuera un centro de costo específicamente a lo mejor para ventas o para soporte, pues también lo podríamos asignar. Y aquí podemos cambiarlo como lo comentábamos en la sesión. Aquí puedo decirle, este no era para hacer una distribución en los departamentos, era específicamente para desarrollo, pues yo lo puedo cambiar, ¿ok? Lo puedo cambiar y decir, pues era para desarrollo, no era para todos los departamentos, yo lo cambio sin ningún problema. Y como comentaba, ¿no? Tampoco hay que confiarnos de que se puede cambiar ahí, pues lo dejamos como sea acá en el documento, ¿no? Porque aquí pues ya no va a coincidir porque mi factura dice que la norma de reparto es la NR001, pero en mi asiento dice otro centro de costo, ¿no? Tampoco hay que confiarnos en eso, pues de preferencia asignarlo bien desde el documento, ¿ok? Ya para que no haya ningún tema en que no coincide el asiento y nuestra factura. ¿Ok? Sin embargo, los informes lo toma de los asientos. Si nosotros lo cambiamos después y volvemos a ejecutar el informe por centros de costo, ahí sí lo va a traer bien, sí lo vamos a poder analizar sus gastos y sus ingresos, ¿ok? Sí lo toma de los asientos, pero como comento, de preferencia desde el documento inicial, ¿ok? ¿Qué más? También en el caso de los ingresos, cuando nosotros generamos una factura de venta, ahí también podemos asignar su centro de costo. En este caso podría ser de artículo, porque seguramente sí tiene configurados sus cuentas de ingresos. A ver, voy a activar el campo, que no lo estoy visualizando, y el campo
Que no lo estoy encontrando. A ver, el departamento, proyecto. Aquí está. En este caso voy a activar todos. Listo. En nuestra factura de clientes pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Tenemos acá los departamentos. En este caso podemos decirle que tomamos soporte, por ejemplo, ¿no? Le vamos a aplicar esta venta directamente al área de soporte. ¿De qué línea de negocios? Aplicaciones. ¿Ok? ¿Y de qué zona? Al parecer aquí no hay ninguna zona dado de alta, pero pues podríamos tenerlo, ¿no? Y lo que comentaba hace un momentito, si nosotros lo tuviéramos en columna unificada, pues solamente seleccionamos del departamento las otras dos opciones y lo muestra aquí en una sola columna y no en las tres como lo estamos viendo. Aquí pues podemos configurarlo como se requiera. Igual se puede cambiar si nosotros decimos, pues como que es mucha lata estar capturando en las tres columnas, solo lo quiero en una y estar asignándolo, pues también se puede hacer. O viceversa, pues es más visible que sean en diferentes columnas, pues también lo podemos cambiar. Esto se puede cambiar en cualquier momento, pues nada más considera que aplica para toda la sociedad. ¿Ok? Se genera el documento. No voy a poner ninguna retención. Le puse más pago, creo. Ok. Y le voy a indicar. Ok. Listo, se creó también la factura y pues mismo caso en su asiento, en su entrada en el diario. Si tenemos una cuenta de ingresos, ahí debe estar reflejándose los centros de costo asignados. En este caso aparecen los dos, que es el departamento y la línea de negocios. Pues nada más nos faltó la zona, ¿no? Pero si tuviéramos ahí nuestros centros de costo también a nivel zona, ahí también se refleja. Y al final, pues siempre se va a estar, siempre que se esté operando con cuentas de resultados, se va a estar reflejando en su asiento contable, en los documentos que nosotros vamos generando. Y al final podríamos sacar pues sus reportes o analizar, como comentábamos de un inicio, la rentabilidad de cada una de nuestras áreas o de los centros de costo que se haya indicado. ¿Ok? Al final voy a regresarme al módulo donde estábamos en contabilidad de costos. ¿Ok? Aquí tenemos un informe que se llama informe de centros de costo. Aquí de inicio hay que seleccionar a qué dimensión nosotros queremos analizar nuestro informe. Puede ser por departamento, por línea o por zona, dependiendo de cómo se haya definido nuestras dimensiones. ¿Ok? Y puede ser de uno solo o puede ser varios. ¿Ok? Podemos decir, pues que si queremos que nos muestre todo, pues simplemente lo dejamos en blanco. Y también el código de clasificación, ¿no? Que es el que les comentaba hace un momento, podemos utilizarlo ahora de filtro si nosotros no nos clasificamos nuestros centros de costo a través de esos códigos. ¿Ok? Aquí podemos ocultar o mostrar los centros de costo que no tengan ninguna contabilización o las normas de reparto que no se haya aplicado ningún movimiento. ¿Ok? Y al final, pues nos lo muestra de esta manera, donde vemos los centros de costo que se dieron de alta. En este caso tenemos los tres, ventas, desarrollo y soporte. Y
se puede expandir o se puede comprimir. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Vemos las dos opciones, la imputación directa y la imputación indirecta, ¿ok? ¿En qué momentos se ocuparon cada uno de esos y cuáles son los montos? ¿Cuánto tiene en costos y cuánto tiene en ingresos? ¿Ok? ¿En cuántos documentos se consideró esta norma de reparto o este centro de costo? Y aquí es donde va a estar haciendo la distribución. El costo, el ingreso y pues el total. Y también lo que comentamos, ¿no? A lo mejor es más útil directamente en finanzas, en los informes financieros. También se pueden utilizar los centros de costo como filtros, ¿ok? O como opciones de parámetro. Que en finanzas, por ejemplo, el libro mayor, ¿ok? El libro mayor, como es uno de los informes más completos, aquí pues tenemos los filtros de siempre, las fechas y demás, pero también podemos ir a la opción de ampliado, donde podemos indicar por los documentos, incluyendo los parámetros por centros de costo. Tenemos los 3 centros de costo, que justamente lo que estábamos revisando, podemos seleccionar específicamente uno de un rango o de una o dos áreas solamente y podemos sacar el informe de esa manera. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues solamente considerar las cuentas que se hayan afectado con ese centro de costo. ¿Okay? En lugar de traernos todos los movimientos, solamente va a considerar los que tengan ese centro de costo. Si se fijan acá, pues es una cuenta de ingreso, lo separa con una cuenta de gasto, que fueron gastos de viaje que se registró pues, en una factura de proveedores, ¿ok? En el caso de las ventas, pues son facturas de clientes y pues, aquí tienen como el resumen de qué cliente fue y demás o los montos. ¿Cómo se dividió en los centros de costo? Pues fueron en el de ventas, soporte y el de desarrollo, perdón. Y la línea de negocio, pues solamente se tiene una factura con esa dimensión. También aquí pues se podría hacer por dimensiones, ¿no? De decir, pues solamente me interesa revisar un área en específico, un- una línea de negocio en específico, pues también se podría hacer, ¿ok? Nada más hay que tener en cuenta al momento que se está definiendo, pues estructurarlo bien y pues que después no vayamos a tener algún conflicto, sobre todo cuando se están asignando documentos, ¿no? A veces no queda claro en qué documento o en qué área debería ir y pues también considerar eso, ¿no? Sobre todo cuando se pone que bloquee las transacciones, pues a veces a lo mejor no coincide en qué departamento debería ir o no existen, y pues sí hay que revisar de inicio bien las definiciones para que no todo se lleve a la cuenta genérica que comentábamos, ¿no? El centro de costo Z, que es donde se envía todo lo que no tenga una asignación o una distribución en cuanto a norma o centro de costo de los que tengamos. Y pues tampoco nos va a decir mucho si todo lo mandamos a ese centro de costo genérico, ¿no? Tampoco nos va a ayudar mucho. Por eso hay que definir de inicio bien cómo se va a estructurar y pues las dimensiones que se van a ocupar. Ahora sí, no sé si alguien tiene alguna duda o algo que empiezan las preguntas y respuestas, y pues estamos para apoyarlos a resolver sus dudas. Bien, si no hay alguna otra pregunta, pues les agradecemos mucho el haberse conectado, el tomarnos en cuenta siempre en sus entrenamientos y webinars, como todos los meses lo hacemos. Dixop está presente en esto. Les vamos a mandar la grabación. Esta grabación será enviada a las personas que están registradas. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Gracias, Oli, gracias, equipo. Gracias a todos los presentes. Y bonito día a todos.